como esto que se llama una crisis que originalmente es sanitaria, pero que rápidamente deviene en crisis económica y crisis social, pues obviamente que cuando a uno le falta el aire, lo primero que tiene que hacer es buscar dónde está el aire para poder respirar. Pero después de que uno pueda respirar, tiene que preguntarse ¿y qué calidad de aire estoy respirando? Ese es el sentido común que nos da la racionalidad humana. Dicho esto, lo que quiero plantear es que hoy hay que tomar medidas de emergencia ya, de manera inmediata, porque es obvio que si la gente tiene hambre, si la gente no tiene ingresos, si la economía no se mueve, pues sencillamente nos colapsamos todos y al final no va a haber alternativa de solución para nadie, para ningún sector de la sociedad y de la economía. Pero resuelto el problema de que tomemos aire, es decir, que sobrevivamos ante la hambruna y ante la escasez, es obligatorio que nos preguntemos ¿y a qué seguimos apostando? Porque no se trata simplemente de repartir subsidios como renta básica de emergencia a través de los mismos mecanismos que han demostrado que no son ni eficientes ni consistentes. No son eficientes porque no llegan a todas las capas sociales, que se supone deben llegar, y no son consistentes porque están manipulados o muñequeados en muchos casos por la clase política, es decir, los han convertido en una herramienta más de clientelismo. Y en el caso de las empresas, no basta con decir abro crédito, hay que preguntarse primero, ¿cuál es el costo del crédito? Segundo, ¿cuáles son las condiciones del crédito? Y tercero, ¿cuáles son los sectores económicos que estamos privilegiando? Porque si a mí me prestan plata como empresa, pero me la prestan a 5 veces la inflación, es clarísimo que me están enviando una señal de desastre financiero y económico a futuro. Si el gobierno insiste que la banca apropie recursos para prestarle dinero a sectores que no responden a las prioridades de la sociedad y la economía, pues está enviando una señal perversa, como por ejemplo, prestarle dinero a empresas de fracking. Eso nos estaría indicando que no le importa qué va a pasar con los desastres económico-ecológicos que se avecinan en el inmediato futuro, o si nos prestan dinero para seguir con empresas productoras de cárnicos, por ejemplo, en condiciones que ya se sabe sanitariamente no son consistentes. Si no se hacen esos debates, pues seguimos con un modelo que ya demostró que es perverso. Y para ello tomemos datos, porque lo mejor para que entendamos las cosas es con los hechos empíricos. Los científicos dicen que si el modelo económico global se mantiene, el cambio climático significará que a final de este siglo, que ya lleva 20 años, o sea, al que le quedan 80 años, la temperatura del globo terráqueo aumentará entre 3 y 5 grados centígrados. Y lo grave no es que haya más calor. Lo grave es lo que significa para el metabolismo de la Tierra, para el metabolismo natural, porque ello va a implicar que pestes y virus como el que ahora nos tiene tan asustados van a proliferar de muchas maneras, pero también la extinción de especies. Ya se habla de la 6ª extinción. En la historia de la humanidad, en el globo terráqueo, los científicos han documentado 5 extinciones masivas, pues ya se comienza a hablar de la 6ª extinción y todo fomentado en una economía que se sustenta en combustibles fósiles, que se fomenta en horadar la tierra, que se sustenta en alterar los entornos climáticos, los entornos naturales. Es una economía que no tiene futuro. Así que si vamos a reactivar esa misma economía, es como decir, vamos a reactivar nuestro propio harakiri. Otro dato,
En los años 60, 15 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y hasta más o menos 30 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, la relación entre los ingresos que ganaban los directores ejecutivos o presidentes de empresas en el mundo respecto al primer salario de la cadena era de 1 a 20. Quiere decir que si hoy 900.000 pesos es el salario mínimo, lo que más se ganaba un presidente o director ejecutivo eran 18 millones de pesos. Fácil es comprobar que hoy la relación ha llegado incluso a 300 veces el salario mínimo. Hay presidentes y directores ejecutivos de multinacionales, de bancos, de fondos de inversión y de empresas de retail, es decir, de venta al por menor, los llamados centros comerciales y demás, que se ganan hasta 300 veces lo que hoy es un salario mínimo, es decir, 250 y 300 millones de pesos mes. Pues si yo me gano esa plata y hago parte de ese club selecto, no voy a estar muy interesado en que a mí se me quiten esos privilegios. Si mis congresistas, los que me representan a mí, se ganan 40 y 50 veces un salario mínimo y hacen parte de ese club de privilegiados, por más que hagan discursos sociales, no estarán muy dispuestos a que se les quiten esos privilegios. Ahí en esos pequeños datos están los detalles que hay que repensar en ese modelo. Pero si además vemos que las economías llamadas desarrolladas viven hoy es de una economía de servicios y no de una economía industrial, de manufactura, porque esa economía industrial y de manufactura está en la China, está en India, está en Bangladesh, está en Malasia, está en Indonesia, está en Vietnam, está en Camboya, o aquí en algunos países de América Latina y en otros de África. Fácil es decir que esas economías desarrolladas se dedicaron a financiarizar la economía, es decir, a vivir de bancos, de fondos de inversión, de fondos de riesgo compartido, entre los cuales un producto muy interesante será el de las hipotecas invertidas. A mí sí no me hace mucha falta documentación para que mi sentido común me diga que lo ideal sería, si es que la hipoteca invertida la quieren poner como una opción, pues bien, si el banco me presta plazos entregándome mensualmente la platica al 3% sobre el valor comercial de mi inmueble, pues que cuando yo se la quiera recomprar, que me la cobre con un margen del 1 o del 2% sobre lo que me prestó y no de 12 puntos sobre lo que me prestó, y que me lo permita repagárselo también a plazos. Si así fuera, estaríamos hablando de una situación más equitativa. Insisto, no se trata solamente de respirar, se trata de que después de respirar miremos la calidad del aire que respiramos. No se trata de calmar la sed y el hambre, se trata de que después de calmar la sed y el hambre miremos la calidad de agua que estamos bebiendo y la calidad de alimentos que nos están entregando. Ese es el desafío, y allí los tanques de pensamiento, la academia, los gremios empresariales y los analistas críticos, así como los periodistas, tenemos una voz que pronunciar, un texto que escribir y una imagen que mostrar. Buenos días.